Bueno, Dios te bendiga más analizando el libro de Segunda Reyes, capítulo 4 ya. A las 7 de la vida, en este punto ya Elías y Eliseo se separan y queda Eliseo, le cae la historia dice que le cae el manto de Elías y empieza su ministerio. Capítulo 4, verso 1 dice: a las 7 de la vida, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu suegro y marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. He venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Entonces aquí habla de la historia de Eliseo. Ya aquí ya es Eliseo solo. Entonces, una mujer, ¿verdad? Que obviamente que tiene que ser israelita, pues si no, no va a reconocer a un profeta ni saber sobre las costumbres del pueblo de Dios. Pues entonces una mujer que era viuda, dice que tenía una deuda, que su marido tenía una deuda, pero su marido falleció. Y y el acreedor iba para tomarse dos hijos suyos por siervos, para saldar la deuda. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu señora ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos y vasijas vacías, no pocas. Entonces, de hecho, Elías también hizo un milagro semejante a con la harina y el aceite. Entonces aquí Eliseo le dice a la mujer, a la viuda: consíguete vasijas de todos tus vecinos, que no sean pocas, sean bastantes. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, cerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y echaban del aceite. De hecho, aquí es muchísimo más avanzado, por así decirlo, porque Elías, para empezar, Elías entró a la casa de la viuda de Sarepta. De hecho, durmió ahí, en su habitación, en una habitación aparte, por supuesto. Y Elías hizo el milagro, el vació el aceite y así. Aquí Eliseo con la pura palabra enviaba a la mujer. Y, o sea, con la pura palabra enviaba y la cosa sucedía. De hecho, también eh, con varias cosas que con la pura palabra Eliseo hacía los milagros. Este, hubo una sola cosa en la que Eliseo tuvo que hacer algo así físicamente, que fue con la sal para sanar el agua. Un manantial creo que era, que tenía que, el manantial y la tierra, pero él lo hizo. Pero bueno, entonces, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces usó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus secretarios, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Entonces aquí, eh, ¿qué habla? Habla de lo material. Esta parábola tiene que ver con lo material, con el dinero, pues Dios puede solventar tus necesidades físicas. Incluso Cristo lo dijo: el Padre sabe que te necesitas todas estas cosas, pero busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Verdad? Claro que incluso siempre ha sido así. Esto te estoy hablando del Antiguo Testamento, pero Cristo lo dijo en el Nuevo Testamento también. El Padre sabe que necesitas todas estas cosas, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Bueno, entonces ya se hizo el milagro del aceite y ya solventó la necesidad económica de la viuda. Ahora el siguiente pasaje se llama Eliseo y la Sunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo. De hecho, hay una canción que habla sobre este pasaje, por cierto, obviamente se llama La Tsunamita, no me acuerdo el grupo, Montesantos que se llama. Y ella dijo a su marido: aquí yo entiendo, verso 10: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos una allí, cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Entonces, de hecho, el Nuevo Testamento también dice lo mismo. Aquí lo que sucede es que van a invitar a un siervo de Dios. Esta mujer dice: esa persona, ese hombre, ese varón es un siervo de Dios. Vamos a invitarlo a nuestra casa porque pasaba de camino. Eliseo pasaba enfrente de la casa de esta persona, de esta mujer, de esta familia. Pasaba de camino creo que iba al templo, no sé dónde iba, pero tenía que pasar precisamente ahí, lo hacía varias veces. Entonces esta mujer dijo: vamos a invitar a ese varón para que se quede aquí en su viaje, en su largo viaje.
Dice, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento allí y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, vino allá delante de él. Díjole entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti el rey o el general del ejército? Y él respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y entonces aquí vemos como un profeta, bueno, en este caso profeta, pero prácticamente cualquier ministro debe de interceder por el pueblo, lo debe de hacer prácticamente por rutina, ¿verdad? Aquí, este, esta persona es una tsunamita. No recuerdo si está dentro de Israel, no lo recuerdo, pero bueno, esta persona, la verdad que no recuerdo si esta persona era por Israel, no lo recuerdo. Pero bueno, entonces Eliseo le dice, ¿quieres que haga algo por ti? ¿Estás enferma? ¿Tienes problemas? Dime, yo oro por ti. Incluso aquí Eliseo es interesante porque Eliseo puede hacer cosas en lo físico, pero también en lo espiritual. Porque le dice, si quieres que hable por ti al rey, yo conozco al rey, puedo hablar por ti al rey o al general de ejército, yo lo puedo hacer. Entonces aquí vemos cómo Eliseo trabaja en lo espiritual, pero también en lo físico. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo, entonces llámala, y ella la llamó y ella se paró a la puerta. Y le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Entonces era una familia, pero el marido ya estaba viejo. De hecho, pues eso no importa, hasta donde entiendo. De hecho, yo estudié algo de laboratorio clínico, de hecho, y sé que el hombre puede tener, o sea, siempre a lo largo de su vida puede tener hijos, puede engendrar, el hombre puede engendrar a lo largo de toda su vida, incluso anciano. La mujer no, pero el hombre sí. Entonces aquí, pero bueno, incluso Abraham, los dos eran viejos también. No, si tuvieron un hijo, o sea, para Dios no es imposible. Entonces, más la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, el tiempo que Eliseo le había dicho. El niño creció, pero aconteció un día que vino su padre que estaba con los segadores. Dijo su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndolo tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Entonces aquí el problema, ¿sabes qué fue? Que este niño fue un milagro de Dios. Y eso pues le molesta mucho al diablo, que se lo reprende. Cada vez que Dios hace un milagro por ti. Aquí en este caso es un hijo, ¿verdad? Puede ser prácticamente cualquier cosa. Puede ser un milagro de sanidad, puede ser que te curó de cáncer, que te sanó, que saliste de problemas económicos, que conseguiste un empleo. Un milagro puede ser cualquier milagro. Entonces el diablo va a atacar mucho eso porque la gente va a decir, mire, Dios le hizo un milagro, la sanó, tenía cáncer, tal vez, no sé, estaba enferma de algo y Dios la sanó y el diablo va a intentar destruir ese milagro. Aquí vemos cómo el diablo prácticamente hizo que falleciera el hijo de esta mujer. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, cerrando la puerta y se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es ni luna ni de reposo. Y ella respondió, paz. De hecho, se llama shalom. Shalom, esa palabra es paz en hebreo. Entonces, de hecho, esta mujer tsunamita era creyente de Dios, porque de hecho, probablemente era judía. No recuerdo si esta región donde vivía la tsunamita era parte de Israel, no lo recuerdo. Bueno, aquí ya ha habido reinos, el reino del norte de Israel y el reino del sur Judá. Entonces, en esta parte de la historia ya había dos, el reino estaba dividido, pero existía todavía. Y entonces esta persona era creyente porque guardaba el reposo, es decir, que probablemente sí era judía, probablemente. Y después hizo un alrededor un asna. Y el asna dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, y dijo a su criado, y aquí la tsunamita.
ruego que vayas ahora corriendo a recibirlo y digas, ¿te va bien a ti? Le ven a tu marido y a tu hijo, y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba la orden de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Jesse para quitarla. Pero donde Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha cubierto mi motivo. Y no me rola. Entonces aquí me parece interesante porque Eliseo manda a preguntar sobre el asunto antes de que lleguen a él. Tendremos que analizar más profundamente porque puede ser algo, un mensaje. De hecho, Eliseo lo hizo varias veces así, que mandó a preguntar antes de que llegaran a él. Entonces Eliseo se dio cuenta que la persona estaba muy triste, pero no sabía por qué. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor, no dije, yo que no te burlases de mí. Entonces dijo él a Jesse, ciñe los lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes. Si alguno te saludare, no lo respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Entonces aquí, bueno, es una administración. No sabemos por qué Eliseo dijo eso, o sea, no hagas caso, ve directamente lo que, Eliseo prácticamente lo que le dice a Jesse, ve directamente a lo que yo te pedí. No te distraigas con nadie en el camino, solo ve y haz lo que te pedí. Y dijo la madre del niño, vive Jehová, vive tu alma que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo. Y se declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa de aquí, que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrándole entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. De hecho, no recuerdo si antes de esto había porque prácticamente es tu resurrección. Lázaro también, el hijo de una viuda también en el Nuevo Testamento, pero no recuerdo si antes de esto hay otra resurrección. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos, y sus manos sobre sus manos suyas, y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Bueno, entonces aquí Dios le hace milagro a los tsunamitas, resucita a su hijo, y bueno, entonces le hizo sus caminos. Entonces él llamó a él a Jesse y le dijo, llama a este tsunamita, y le llamó, y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó en tierra, después tomó a su hijo y salió. Y entonces aquí pues Dios le hace milagro, y y ya, ¿verdad? Entonces me parece interesante porque hasta ahorita, de hecho, Eliseo no es juez, pero es ministro, de hecho, ¿verdad? Eliseo es ministro de Dios. Eliseo no es juez, pero me parece interesante por qué los jueces no hacen este tipo de cosas. De hecho, no recuerdo si alguna vez un juez hizo este tipo de cosas, milagros, ministran. Yo creo que el que más se acerca es Samuel, porque Samuel era juez, pero también ministraba. Pero bueno, entonces Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo su criado, hubo una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y subió uno al campo a recoger hierbas, y yo uno como parra montés. De uno su falda de calabazas silvestres, se volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Entonces, aquí vemos como Dios, o sea, como en la tierra en aquella época había mucha necesidad. Había enfermedades, la gente moría, fallecía, se murió el hijo de la viuda, ¿verdad? Y la gente tenía problemas económicos por lo que hizo con esta muchacha, la de el aceite. Y de hecho también era viuda. Entonces, o sea, de hecho el pasaje empieza con una viuda y también narra otra viuda en este pasaje no, perdón, es solamente una viuda y una familia. Este, sí, una viuda al principio y una familia después. Pero como, entonces vemos como que porque había muchos problemas. Y y Dios trabajaba, Dios obraba a través de Eliseo.
Entonces, pero también había, o sea, tanto en el pueblo de Dios, pero también en los profetas, los propios ministros de Dios tenían problemas, ¿verdad? Entonces Dios usaba a Eliseo. Eliseo volvió a Gilead cuando había una gran hambre en la tierra. Los hijos de los profetas estaban con él por lo que dijo su criado. Pues bueno, ya grande ya es potaje para los hijos de los profetas. Potaje creo que son lentejas. Me parece que son lentejas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y yo como una parra montesis de ella llenó su falda de calabazas silvestres, sirvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía qué era. Entonces, creo que potaje es lentejas, un guiso de lentejas. Después sirvió para que comieran los hombres, pero yo que comieron, comiendo ellos del que Eliseo gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, no pudieron comer. Entonces, vemos cómo en aquella época ya había males sobre la tierra. La tierra, de hecho, siempre, desde que Adán y Eva salieron del jardín del Edén, ya había problemas. Yo una ocasión hice una prédica, de hecho un estudio entero sobre el Génesis 1, los primeros capítulos de Génesis. Yo encontré que en el principio había dos pueblos, Adán y Eva, y un montón de gente fuera del jardín. Ya había desde qué época. Por eso es que cuando quien sale encuentra mujer, porque ya había gente fuera del jardín. Hasta donde entiendo, esa gente fuera del jardín vivía en idolatría. Y Adán y Eva vivían con Dios. Entonces, o sea, la tierra siempre está de maldición. Siempre, 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 siempre. ¿Verdad? Pero, de hecho, es interesante porque Dios maldice la tierra a causa de Adán, ¿cierto? Pero yo tengo la idea de que la tierra ya tenía maldición. Puede ser que la tierra tenga varios tipos de maldiciones encima. Lo que Dios hizo era condenar la tierra, la condenó para que no prosperara. La secó, pues, a causa de Adán. Yo creo que ya la tierra desde antes tenía otro tipo de maldición. Eso es de hecho hice un estudio, ese fue mi estudio que hice sobre Génesis 1, el primer capítulo de Génesis. Pues entonces, y vemos cómo en esta época, con Eliseo, la tierra ya tenía muerte, o sea, había enfermedad. Cuando dicen, hay muerte en su vida, hay enfermedad, la tierra está contaminada con microbios, pues para que me entiendan, había pestes en la tierra, en los cultivos, en el ganado había pestes. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Y aquí vemos cómo Dios sana la tierra, sana el ganado, sana el agua. Ve entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes y primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y le dijo, da a la gente para que coma. Y respondió el sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero yo voy a decir, da a la gente para que coman, porque así he dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces, de hecho, qué interesante, porque esto mismo lo hizo Cristo, ¿verdad? La multiplicación de los panes. Aquí es, panes, exactamente panes, y entonces repartieron y sobró. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, y conforme a la palabra de Jehová. Qué interesante, porque esto Cristo lo hizo en el Nuevo Testamento. Cristo lo hizo. Pero también de hecho lo hizo con panes y con pescado, lo cual es muy interesante. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video. Aquí puedes aprender que Dios solventa tu necesidad. Aquí vemos cómo inició primeramente sobre toda la necesidad económica de la viuda, ¿verdad? Porque le pudo pagar a su acreedor. También restauró una familia, ¿verdad? Creó una familia ya. El marido del anciano, aún así, les concedió ser padres. Y sana la tierra. Aquí vemos varios tipos de milagros en un solo capítulo. Sanó la tierra, sanó las finanzas, sanó una familia, ¿verdad? Entonces, Dios obra, Dios solventa todas tus necesidades. Todas, cualquiera. Es mejor estar con Dios por eso. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.